dedican a encontrar los lugares bíblicos sabían con exactitud cuáles eran los montes o el monte Sinaí, pero estudiando en diferentes comentarios bíblicos inclusive, no se sabe en dónde están aquellos montes, estos montes o el monte de Sinaí. Se especulan tres diferentes rutas que recorrió el pueblo de Israel. Una fue por el norte, una fue por el centro y la otra fue por el sur. A mi juicio, yo y mi poca experiencia muy limitada, yo me inclino un poco más a la ruta del sur, y de hecho hay algunos eruditos, algunos comentaristas también, por todo lo que conllevó en la salida y el viaje habíamos visto, ¿se acuerdan? Les di este dato hace 8 días. ¿Cuántos días les tomó llegar desde que salieron de Egipto hasta llegar al Sinaí? ¿Cuántos días fueron? ¿O cuánto tiempo fue? No, de Egipto, que salieron de Egipto hasta el Sinaí. 3 meses. 3 meses estuvieron vagando, estuvieron saliendo, llegaron a donde estuvieron con las aguas amargas de Mara. Después Dios les dio agua de la roca, y vimos diferentes milagros que hubo en esos o más bien en esos 3 meses, cerca de 90 días, que fue en su recorrido que llegaron ahí. Pero después, cuando llegaron al monte de Sinaí, cuando llegaron a esta región del Sinaí, ellos se establecieron por 11 meses ahí. Estuvieron 11 meses, y en esos 11 meses es lo que estudiaremos nosotros, lo que pasó o lo que hicieron en esos 11 meses. Una de las cosas que el pueblo de Israel, gracias hermano, una de las cosas que el pueblo de Israel hizo durante esos cerca de 11 meses fue, sin lugar a dudas, recibir la ley de Dios. Dios no tan solamente les dio 10 mandamientos, de hecho aquí lo menciono en la introducción. Vale la pena enfatizar que el pueblo de Israel no solo recibió 10 mandamientos, que es sencillo, bueno, de hecho nadie de nosotros podemos tan solamente cumplir los 10 mandamientos, porque son mandamientos que nos hablan acerca a unos directo hacia Dios, de no tener dioses ajenos delante de Él, de santificar el día de reposo, todos esos mandamientos. Pero hay mandamientos como por ejemplo el de no matarás, el de no robarás, el de no codiciarás, y esos mandamientos la mayoría de nosotros los llevamos a cabo, transgredimos la ley de Dios. Si no podemos guardar 10 mandamientos, ahora imagínense, el pueblo de Israel, dice ahí, continuando en la introducción, vale la pena enfatizar que el pueblo de Israel no solo recibió los 10 mandamientos, sino que durante el Antiguo Testamento, de hecho en su mayoría lo encontramos en el Pentateuco, en la ley de Moisés, ellos recibieron 613 mandamientos, los cuales deberían regir la vida del pueblo de Dios. ¿De qué hablaban esos mandamientos? Bueno, ahorita les voy a dar solamente algunos aspectos de estos mandamientos, pero imagínense, hermanos, viene Dios y les traza en el monte Sinaí, les empieza a dar leyes. ¿Se acuerdan cuando estaban en Mara? Dice que Dios ahí les dio leyes, les dio mandamientos y les dio estatutos. Ahí Dios le comenzó a dar a Moisés, inclusive ahí se cree que ahí comenzó a escribir Moisés a lo que se conoce como los libros que tenemos en el Pentateuco. Unas porciones comenzó a escribirlas en esa región llamada Mara. Pero encontramos ya después de que ya estaban establecidos en el Sinaí. Acuérdense que se habían llegado a una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? No recuerdo en estos momentos, pero aquí lo bueno que tengo la Biblia, y aquí en la Biblia dice, llegaron a Elim, y esta región de Elim, ahí había palmeras, había aguas, había acamparon ante las aguas, pero Dios no les permitió estar en ese lugar donde ellos dijeron, probablemente ellos pensaron, no, aquí está bien suave hacer un camping y poder estar relajados, y no, Dios los tuvo que pasar por ese desierto, por ese lugar. ¿Para qué? Para que Dios se diera a conocer y para que Dios les pudiera dar sus mandamientos. Aparte de eso, Dios se iba a manifestar por primera vez a un pueblo
en el sentido de mostrar su gloria. Dios se había mostrado ante el pueblo egipto, sí, pero Dios había demostrado la inutilidad de cada uno de esas deidades que tenían los egipcios, y Dios se le presentó al pueblo de Israel de una manera majestuosa, como le estudiábamos la vez pasada, como ninguno de los pueblos ha visto eso, la presencia de Dios. Pero Dios en esos meses les dio leyes en el Sinaí. ¿Cuáles son esas leyes? Solamente meditaremos en algunas. En primer lugar, les dio los 10 mandamientos. Y eso lo estudiamos en la clase pasada, no tomaré mucho tiempo. Solamente vamos a ver un repaso de todo esto. Tengo muchos versículos, pero no los vamos a ver en su mayoría. Solamente quiero darles un panorama antes de llegar a lo que conlleva el tabernáculo. Porque antes de que Dios le dijera a Moisés cómo iba a edificar este tabernáculo, esta morada, para que la presencia de Dios descansara allí de alguna manera hablando. Cabe mencionar en la Biblia, cuando nos dice en Juan capítulo número 1, versículo número 14, si no mal recuerdo, cuando dice, y aquel verbo habitó entre nosotros. Esa palabra habitó significa, o en el griego es una palabra que se podría traducir como tabernaculizó. Eso quiere decir que Dios puso su tabernáculo, pero ahora en un cuerpo. Cristo tomó forma de hombre, y Cristo vino y Él tomó forma de siervo. Él tabernaculizó, habitó entre nosotros. Esa misma, ¿por qué les digo esto? Porque el tabernáculo que vamos a ver la siguiente semana nos habla muchísimos aspectos de la vida de Cristo. Casi en su totalidad nos habla del cielo, nos habla de la obra de Cristo, nos habla de la persona de Cristo, nos habla del sacrificio de Cristo, nos habla acerca de su humanidad, nos habla acerca de su divinidad, nos habla de la obra de Cristo. Es impresionante. Yo les recomiendo, no porque yo sea el maestro, sino porque la Biblia nos enseña claramente las verdades bíblicas. Yo les recomiendo no se pierdan estas próximas lecciones del tabernáculo, van a ser muy hermosas. Pero antes de que Dios le diera las medidas y el diseño del tabernáculo, que era básicamente un vistazo de lo que es el cielo, porque tipifica mucho el cielo, Dios le dio leyes y mandamientos a Moisés. Estos son los mandamientos que les dio. Primero les habló Dios acerca de los esclavos. Dios les dio, dice en Éxodo capítulo número 21, del 1 en adelante, de hecho en el supertítulo dice ahí, leyes sobre los esclavos. Ahí Dios les estaba hablando acerca de los esclavos. Y dice en el versículo número 1, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y continúa, no voy a leer todo esto porque nos tomaría mucho tiempo y prometí terminar temprano. Pero una de las cosas que encontramos en este periodo de tiempo de 11 meses en los cuales Moisés estaba recibiendo leyes, es que Dios le empezó a dar diferentes tipos de leyes. Y Dios abarcó una gama grandísima en el cual nos abarca inclusive a los animales, abarca a los padres, abarca a los hijos, abarca a las embarazadas, abarca a las viudas, abarca a la tierra, abarca a muchísimo. ¿Por qué? Porque estos mandamientos nos hacen saber la justicia, el amor, la misericordia, lo hermoso que es nuestro Dios. Pero veamos sus leyes. Primero habla acerca de los esclavos en Éxodo 21, lo acabamos de ver. Luego dice, hay otro tipo de leyes que nos habla acerca de los delitos capitales. Dios habla acerca de la pena de muerte. O probablemente usted y yo digamos, no, es que yo estoy en contra de la pena de muerte. ¿Saben de dónde surgió? Esto vino de parte de Dios. ¿Por qué viene esto de la pena de muerte? Bueno, veamos, solamente voy a leer unos versículos, Éxodo 21 del 12 en adelante. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Estaba diciendo, si alguien muere, si alguien matare, este merece la muerte. Dios fue el que impuso esta ley.
Veamos más adelante. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Ahí habla acerca de las ciudades de refugio. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Dios estaba imponiendo aquí la ley, la pena de muerte. Era una de las leyes que Dios estaba poniendo. ¿Por qué? Para que el pueblo de Dios, después de ver su presencia, siguieran temiendo a la presencia de Dios. Ellos dijeron: nosotros haremos y obedeceremos todo lo que Dios dice. Y Dios les contesta: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Deuteronomio 5. Eso era algo para nuestro bien. Todos los mandamientos que encontramos en la ley de Dios eran para el bien de la humanidad. A veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no permite que comamos en el Antiguo Testamento, por qué Dios no les permitió comer algunos alimentos que nosotros probamos y decimos: están bien ricos los camarones, un platillo, hasta son bien caros y nos gustan los camarones. ¿Por qué Dios no permitió que comiéramos camarones? Bueno, si estudiamos un poco acerca de todo lo que hace un camarón a nuestro organismo, daña muchas partes de nuestro organismo, y Dios los mandamientos los puso para nuestro propio bien. Muchos de ellos a veces ni los entendemos, no acabamos de comprender todo lo que conllevan los mandamientos que lleva Dios, pero todos los mandamientos que Dios puso eran para que al pueblo le fuera bien, para que el pueblo pudiera tener una buena salud física, una buena salud emocional, una buena salud espiritual. Para eso es que tenemos los mandamientos. Así es de que la ley capital viene de parte de Dios. Dios habló acerca de los padres y de los hijos también. Vean lo que dice en Éxodo 21 del 15 en adelante. Dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiese, y si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Yo estaba pensando en ese versículo, y yo creo que si se aplicara aquí en México, ya no estuviéramos muchos de nosotros, porque somos a veces bien malagradecidos con nuestros padres. Y no hablo solamente de niños, de pequeñitos, sino a veces nosotros, porque ya somos adultos, tenemos hasta hijos, algunos de ustedes tienen nietos, y si Dios les ha permitido tener a su mamacita, a su padre, a veces nosotros no somos agradecidos con ellos. A veces nosotros no tomamos el tiempo para una llamada por teléfono, para ir a visitarlo. Es que estoy bien ocupado, sí, pero una de las responsabilidades que tenemos, hermanos, es honrar a nuestros padres. Efesios 6:1 dice, se me fue de la... hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Dios bendice esto, uno de los mandamientos que Dios dio, y el primer mandamiento con promesa, de hecho encontramos en la Biblia, fue en el cual nosotros honremos a nuestros padres. ¿Qué pasa si yo honro a mi padre? Bueno, la Biblia dice que me va a ir bien, que mis días serán alargados. Ahora, yo no los voy a honrar para que me vaya bien y para que mis días sean alargados, sino porque es una responsabilidad. Desde el Antiguo Testamento encontramos que es igualmente: el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hoy vemos a muchos jóvenes, niños, adolescentes, que van con sus papás: ¡hey, tú estás loco! Y un montón de cosas así bien déspotas, bien, no sé cómo decirlo. Sí, dicen cosas palabrotas a sus padres. Y eso, hermanos, no debemos permitirlo. Si usted tiene alguno de sus sobrinos o nietos, o alguno de sus hijos es de esa manera, ore mucho por el corazón de él. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice la palabra que en un versículo, no recuerdo en dónde está, pero me parece que está en Proverbios, dice que el que levantare, está en Levítico, el que levantare su mano contra su padre, su lámpara se oscurecerá. Eso habla acerca de palabras, habla acerca... Yo conozco a una señorita, obviamente no es de nuestra iglesia, una señorita que una vez tenía un carácter bien duro. Le decíamos algo: ponte a hacer esto o ayúdanos a esto. No, ya para qué, y siempre estaba así.
Y una vez nos enteramos que esta muchacha llegó con unas gafotas y tenía el ojo morado, y obviamente nosotros, yo era uno de los asistentes del pastor y de aquel pastor, y me acerqué con esta señorita y ya le dije, ¿estás bien? ¿Todo está bien en tu casa? Y no me quiso decir nada. Dijo, no, pues sí. Su mamá no fue ese día. A la siguiente semana, pues, o en esos días yo fui a visitarlos para ver si había algún problema en lo que yo pudiera ayudar. Llegué a su hogar y me enteré que su mamá misma me comunicó lo siguiente: se habían agarrado a golpes su mamá y la niña, una niña de 14, 15 años en aquel tiempo. Se habían agarrado a golpes, se habían pegado entre ellas dos, y no era madrastra ni nada de eso, era su mamá. Se habían golpeado. Esta muchachita, yo quiero decirlo con todo respeto y con toda cautela también, pero cuando levantó su mano para con su madre, y hablo en este aspecto físico, pero esto también se aplica cuando levantamos nuestra voz en contra de nuestros padres, su vida, su aspecto, su mirada, su alma, su espíritu comenzaron a cambiar. Muchas cosas dejaron de importarle. Obviamente, y cabe, tal vez es obvio decirlo, pero ella terminó dejando la iglesia. Hoy en día esa muchachita, yo supe algo de ella porque fui a testificar después de, pasaron un par de años, fui a testificar a una colonia y me la encontré ahí, en una colonia bien lejos de donde vivía. No le habla a su mamá, tiene 2 hijos, vive sola, un montón de cosas que pasaron a su vida. ¿Saben por qué? Porque cuando levantamos nuestra voz, nuestra mano en contra de nuestros padres, en contra de aquellos, Dios tiene leyes para con ellos. Y dice en una de sus leyes, igualmente, que maldijere a su padre o madre o a su madre morirá. Otro pasaje de la Biblia dice en Deuteronomio: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, glotón y borracho, y no hiciere caso a sus padres, irá ante los ancianos de la ciudad. Y una de las leyes que Dios había dicho, que los ancianos lo iban a juzgar y lo iban a lapidar, lo iban a apedrear. Una de las leyes que tenían los judíos, y eran muy duros. De hecho, si ustedes y yo leemos el Nuevo Testamento, encontramos que a cada rato querían agarrar piedras. O el primero de los mártires murió de esa manera, porque Dios lo había estipulado, pero ellos lo habían tomado mal, lo querían agarrar con su propio sentir, y no habían entendido el sentir de Dios. Pero una de las leyes que encontramos es acerca de hijos y padres. Un hijo glotón, borracho, bebedor de vino, merecía la muerte. Hoy en día vemos las discotecas, lugares de ese tipo llenos, y los padres, no, déjalo dormir, déjalo descansar, y no hacemos mucho por ellos. Debemos hacer nuestra parte, queridos hermanos. Bueno, quiero continuar. También habla acerca de las leyes que está dando Dios. Habla acerca del rapto de las personas. Se le conoce, se me olvidó la palabra y sigo sin acordarme. Es lo que hacen los secuestradores. Sí, pues el secuestro de personas. Esto es lo que está hablando Dios, y habla acerca de las personas que secuestran. Dice: asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El tráfico de personas, lo que se conoce hoy en día como tráfico de personas. En nuestros días esto es algo muy común. Vemos en ocasiones las calles llenas de niños, y se ve una mamá y como con 4 hijos, pero a veces no son sus hijos realmente, son niños que se robaron de otra parte y los ponen a trabajar. La Biblia habla concerniente de eso. Dice: quien tal haga merece la muerte. Dios está dando leyes en cuanto a todo eso. Habla acerca de las leyes sobre daños a una mujer embarazada. Esto nos lo dice en el versículo número 22 y 23. Si alguno riñeren, hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que se impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida. Y aquí un versículo muy conocido: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí encontramos un principio bíblico.
¿Cuál es? En este caso, cualquiera que dañare a alguna persona iba a pagar con lo mismo. El Señor Jesucristo nos dijo acerca de la ley, de la regla de oro ya en la gracia. La gracia es diferente la gracia de la ley. La ley la encontramos en el Antiguo Testamento y se le conoce como una dispensación, la dispensación de la ley. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Cristo viene y nos da el tiempo de la gracia. Nosotros no somos salvos por la ley. La ley es, lo veíamos la clase pasada, la ley es nuestro ayo, quien nos lleva a Cristo. La ley es el espejo en el cual nosotros vemos que somos pecadores, pero quien nos limpia de nuestro pecado es el Señor Jesucristo. Es importante saber eso. Así es de que la ley nos habla acerca de todo lo que conllevaba y todas estas leyes para que Dios tuviera un pueblo santo. Ahora yo les pregunto, ¿el pueblo de Israel lo pudo guardar? Y yo les pregunto lo siguiente, ¿ustedes y yo lo podemos guardar? No. ¿Por qué no pudieron ellos? ¿Por qué no podemos nosotros? Pablo lo dijo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? La realidad es que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Vivimos en pecado porque fuimos concebidos en pecado. Pero cuando Cristo vino a nosotros, Él nos hizo una nueva criatura. Por eso es de que nosotros ahora podemos vencer las tentaciones. No significa de que, pues soy yo pecador, pues voy a darle rienda suelta, como dicen, darle vuelo a la hilacha. No. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace el 15 de septiembre? Dios nos dio la ley, Cristo nos dio la ley de la libertad. La ley de la libertad, eso nos habla del Evangelio, nos habla acerca de la gracia. Esta ley ya no vamos, por eso nosotros como cristianos ya no debemos ser borrachos, ya no debemos ser mentirosos, ya no debemos ser mujeriegos, ya no debemos ser mal hablados, ya no debemos ser de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo ha sido vaciado en nosotros, dice la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, la ley nos hablaba de muchas cosas. Nos habla acerca del secuestro, nos habla acerca de inclusive cuando algún hombre estaba peleando, le pegan a una mujer y esta mujer recibía algún daño, nos habla acerca de eso. Nos habla inclusive acerca de leyes de los animales. ¿Qué debíamos hacer acerca de los animales? Vean lo que dice en Éxodo capítulo número 21, versículo 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente: si un buey acorneare a hombre o a mujer a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Aquí Dios estaba dando leyes, inclusive si algún animal matase a alguien, le pegase a alguien. Dios estaba abarcando todos los aspectos de la vida. Vean, continuemos porque prometí terminar a las 11 y me queda muy poco tiempo. Las leyes sobre el daño a las propiedades, también Dios habla acerca de eso. 21:33 dice: y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, habla de algún otro, y el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Aquí estaba Dios hablando acerca de las propiedades, de todo lo que pasaba. Si a alguien le pasaba algo en tu propiedad, Dios estaba dando leyes de todos los aspectos de la vida. Aparte de eso, Dios hablaba acerca de la cosecha. Voy a leerlo solamente. Dios habló acerca de la cosecha, acerca del robo. Dios ya lo había hecho en los 10 mandamientos: no robarás. Habló acerca de la violación, inclusive. Esto sí lo quiero ver, de la violación. Vean lo que dice el versículo 16 y 17 del 22. Dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. Eso habla acerca de la violación. Inclusive habla Dios acerca de eso. En otro pasaje de la Biblia, en Deuteronomio, dice que si alguno de igual manera se llegare a una doncella, el tal morirá. Si la doncella no diese voces, entonces morirán los dos, porque pecaron en contra de Dios. A Dios le importa mucho la moralidad.
Vivimos en un mundo que vive cada día más inmoral, donde cada día más nuestros jóvenes, y hablo tristemente esto, pero jóvenes aún cristianos, antes del matrimonio, antes del, o aún sin casarse, se juntan con otra persona. Y eso, queridos hermanos, va en contra de las leyes de Dios. Dios dio acerca de esas leyes. Vean lo que dice acerca de la hechicería, versículo número 18 también. A la hechicera no dejarás que viva. Dios es claro en esto. A Dios no le gusta la hechicería. Querido hermano, cabe recalcar, a Dios no le gusta que nosotros estemos con que, a ver, léame la mano, a ver, vamos a que nos lean las cartas. No, pues me voy a tomar un café, pero ahí del café lo que sale te lo van a leer. ¿Saben qué? A Dios no le gusta todo eso. Pero esa es magia blanca, a Dios no le gusta nada lo que conlleve magia, hechicería, todo eso. Estamos hablando y metiéndolos con el mundo de lo ocultismo. A Dios, queridos hermanos, Dios no le gusta nada de eso. Habla acerca también de aparte de la hechicería, del bestialismo. Esto es algo que pasaba inclusive en aquellos tiempos. Esto es algo muy, muy grave. También dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Pecados de esa manera, el pueblo de Israel inclusive llegó a hacerlo. Las naciones que vivieron antes en Canaán, ellos hicieron todo eso. Y Dios le estaba diciendo, no debe haber, estaban hablando de perversidades, cosas horribles. Quiero continuar, leyes sobre la idolatría, Dios les dio también. Vean lo que dice el versículo número 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. A Dios no le gusta. Ayer estábamos llegando del Estado de México, eran como la 1:30, íbamos como la 1, ya en la madrugada, íbamos en la autopista México-Puebla viniendo para acá, llegando a Xostla, empezamos a ver un montón de gente caminando, iban con sus celulares en la noche y ya empezamos a ver, y cada vez más y más y más y más y más. Nos metimos para ir a dejar al pastor Arturo Mendoza, mi hermano, allá a su casa. Había, no sé, más de 1,000 personas, amor. Muchísimo más de 1,000 personas caminando en la calle a esas horas de la mañana. ¿Y saben por qué? Ya después, oye, toda esta gente, pues iban a adorar a un santo. ¿Saben? Y en eso estamos metidos nosotros. ¿Mande? A un ángel. Van a adorar a todo eso. ¿Saben lo que dice Dios? A Dios no le gusta eso. Dios va en contra de la idolatría. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Dios es un Dios real. Y Él es el único digno de recibir lo mejor de nosotros. Dicen los católicos, no, es que nosotros no hacemos sacrificios. La verdad es un sacrificio irse caminando para allá y desvelarse y ciertamente uno los ve y uno se duele en su corazón porque los vemos y van con música del mundo, van las parejitas de novios así y un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero ellos dicen, no, pues es que lo vamos a hacer. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Dios dio mandamientos acerca de la idolatría. A Dios no le gusta la idolatría. Por eso es que nosotros, yo en ocasiones predico a los jóvenes y les digo, no te hagas un ídolo del mundo. No te hagas allá como que quieras ser como Cristiano Ronaldo o como que quieres ser como aquella gran artista. No, porque a veces aún como cristianos no tenemos una imagen de los Baales de nuestro país. No tenemos a la Virgen de Guadalupe, no tenemos a esto, pero a veces tenemos a ídolos modernos en nuestra vida. Debemos cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, Dios es un Dios celoso en ese sentido. Dios no quiere o no comparte su gloria con nadie, porque Él es el único Dios verdadero. Todo lo demás son ídolos solamente.
Así es de que Dios habla acerca de la idolatría. Dios habla acerca del egoísmo, versículo 21. Voy a ir más rápido. Y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Habla acerca de los extranjeros. Este pasaje nos habla acerca del egoísmo, y encontramos otro hasta el versículo 27. El capítulo 23, versículo 9 nos hablan acerca de eso. Dios estaba abarcando todo lo que conllevaba las leyes. Dios habla sobre las injurias de las autoridades. No debemos hablar mal de Peña Nieto. Cabe mencionarle aquí, versículo 28 del capítulo 22, dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto, aplicándolo a nuestros días, lo podemos aplicar con nuestras propias autoridades. Por eso es de que usted y yo no tenemos nada que estar en manifestaciones en contra de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. No tenemos que estar, es que vemos un video en el cual se burlan de él y estar comentando: oh, sí es cierto, es que no hace nada y todo eso. Nosotros no tenemos nada que hacer con eso. Nosotros debemos orar por las autoridades. Dice la palabra de Dios en primera Timoteo que debemos orar por nuestras autoridades. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Saben por qué? Porque todas las autoridades provienen de Dios. Dios pone y quita reyes. Dios es el que nos puso al presidente Enrique Peña Nieto. Así es de que si el país se desborda diciendo: saquen fuera Peña. Yo vi el grito de independencia. La verdad me dio mucha tristeza de nuestro pueblo. Estaba gritando Peña Nieto el grito de independencia, y vi un video en YouTube. Y la gente estaba gritando, en vez de decirle viva México, le contestaban fuera Peña. Imagínense cómo se sentiría. Y hacen manifestaciones en contra de él y hacen un montón de cosas. ¿Saben? Pero eso lo hace el pueblo que no conoce a Dios. Ustedes y yo, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por nuestros presidentes. Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, antes de criticarlo, antes de decir: ese puente, oremos por él. ¿Sabe por qué? Eso es bíblico. Eso es algo que viene en la Biblia. ¿Saben? Dios estaba abarcando todo. Dios estaba diciéndole al pueblo. ¿Saben por qué? Esto lo encontramos en Primera de Pedro, me parece. Déjenme ver, no lo tengo en mis notas. No, quiero ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Vean por qué Dios quería eso, y Dios lo quiere para con nosotros. Vean lo que dice en el 2:9 de Primera de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vean esto: nación santa. Dios quiere un pueblo celoso. Dios quiere una nación santa para Él. Dios quiere a un pueblo, en este caso nosotros como iglesia, que le amemos, que le glorifiquemos, que le respetemos, que hagamos las cosas como a Dios le gustan. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos, dijo el Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dijo el Señor. Porque Dios quiere un pueblo santo, celoso de buenas obras, dice en Tito. Así es de que son leyes que Dios les estaba dando. Pero solamente quiero terminar en el punto número 2: las leyes y Cristo. Cristo cumplió la ley. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:17. Vean lo siguiente, esto es interesante, porque Cristo fue quien cumplió la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley, para quitarla, para anularla. Dice: yo he venido para cumplirla. Cristo vino para cumplirla. Aquí estaba hablando en su ministerio terrenal. Él estaba cumpliendo la ley. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, la Biblia nos dice que Él no pecó. Vean lo que dice en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número... capítulo número 2, versículo número 21 al 23. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 21 al 23, por favor. Esto es importante para la doctrina de la cristología. Cristo nunca pecó, no cometió pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, dice el cual no hizo pecado. Cristo no pecó. Eso nos da a entender que Cristo llevó a cabo los mandamientos. ¿Todos 613? Sí. ¿Por qué pudo hacerlo Él?
Bueno, porque Él es Dios, el único que pudo hacer. Vean lo que dice también la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo número 5, versículo número 21. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién fue? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo cargó nuestros pecados. Cristo ya en la cruz del Calvario, Él anuló o abolió la ley de los mandamientos. Vean lo que dice en Efesios 2. Efesios capítulo número 2, si alguien lo tiene puede leerlo, por favor. Efesios 2 del 12 en adelante. Aquí encontramos que Cristo fue quien anuló la ley. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, inició el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo más hermoso, a mi parecer. La Biblia habla de diferentes dispensaciones. Una de ellas es la ley, otra de ellas es la gracia. Y la gracia, hermanos, no se compara a la ley. ¿Por qué? Porque en la ley tenían que cumplir y hacer y hacer. Ahora en Cristo, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Cristo vino a quitar las obras de la ley. ¿Para qué? Para que a través de su justicia, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿se acuerdan lo que les enseñé? La justicia de Cristo es imputada a nosotros. No es porque yo me porte bien, obviamente eso no es. Es porque Cristo me dio su justicia. Y soy justo delante de Dios. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Así es de que, queridos hermanos, Cristo vino y abolió la ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. Cristo vino y terminó la etapa de la ley. Así es de que, hermanos, conclusión, estas leyes nos hablan de un Dios justo, amoroso, misericordioso, recto en todos sus caminos. Y eso es en todos, hermanos. Dios es recto en todos sus caminos. ¿Por qué está la ley la ley de matar a alguien? Porque Dios es injusto. No, Dios es justo en todos sus caminos. Dios siempre es justo. Y después dice recto en todos sus caminos, pero también nos hablan de nuestra naturaleza no poder cumplir con todos ellos. Hermano, usted y yo debemos dar gracias a Dios por Cristo nuestro Salvador, quien cumplió todos los mandamientos por nosotros. Y gracias a Él tenemos entrada al Padre. Gracias debemos darle a Dios por Cristo nuestro Salvador, quien merece toda nuestra honra, todo nuestro loor, toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, pero también todo nuestro empeño al cumplir sus mandamientos. Así es de que, hermano, al igual que yo, debemos dar gracias a Dios por Cristo, quien es nuestro